En el tratamiento de lodos activados, los reactores biológicos son el corazón del sistema. Sí, señor. Y ahí está puesto el ojo en el consumo energéticos y muchas veces olvidamos ciertos elementos de importancia. Bienvenidos al episodio 35, en donde te compartiremos tips sobre diseño de lodos activados. Mi nombre es Joaquín Enríquez, creador de Ingeniería Directo al Grano y especialista en tratamiento de aguas residuales. Hoy tenemos este tema de importancia. Vamos a tocar un tema del reactor biológico, sus características, un tema sensible. Vamos a ver sobre requerimientos de oxígeno, requerimientos de aire, sopladores y algo más. Y por supuesto hablemos de OPEX y costos de operación que son muy relevantes de considerarlos en esta discusión. Abordemos el tema. Permítanme guiarme aquí con el láser. Tenemos un reactor de aireación extendida que lo diseñamos para una capacidad de 19.238 metros cúbicos con un tiempo de retención biológico de 20 días. SRT, Sludge Retention Time. Para un área de 3.847 metros cuadrados con una profundidad de la columna de agua de 5 metros, que es lo que yo llamo el SWD, que es el Side Water Depth. El sistema para las condiciones de entrada, para esas condiciones de partida, nos da que tenemos un requerimiento de oxígeno transformado a aire. Entonces tenemos esa griglia con una distribución de difusores de acuerdo a esa configuración y esas condiciones de diseño que hemos fijado, resultando para un requerimiento de oxígeno de 2 miligramos por litro, un requerimiento de aire de 4.789. Pero resulta que cuando nosotros estamos diseñando un sistema de tratamiento, también debemos considerar cuál es el aire que se requiere para mezcla. Y ese aire que se requiere para mezcla es el aire que se utiliza para mantener esa biomasa en suspensión, esa serie de microorganismos que nos van a ayudar por esa alimentación de oxígeno, poder asimilar esa carga orgánica en términos de sustrato, y ese sustrato vamos a estar hablando de demanda química de oxígeno. Entonces, resulta que no siempre las condiciones de aire de mezcla son menores que las de aire requerido. Resulta que en ciertos casos los requerimientos de aire de mezcla son mayores que los requerimientos de aire para la condición de asimilación de sustrato, y por ende el diseño se tiene que hacer para el aire de mezcla. ¿Y cómo se calcula ese aire de mezcla? Pues tenemos una referencia muy importante que se utiliza desde hace muchos años, que es el libro que publicó la Oficina de Protección Ambiental, la Environmental Protection Agency, en el año 1989, titulada como Design Manual Fine Pore Aeration System, en donde se especifica que el aire para mezcla es 2,2 metros cúbicos por hora por metro cuadrado de área de reactor en condiciones estándar. Este es un numerito que se utiliza desde los años 89 y ya por hoy
tu diseñador, nosotros los diseñadores lo utilizamos para calcular el aire requerido para mezcla. Cuando ese aire requerido para mezcla es mayor que el requerimiento de oxígeno transformándolo a aire es mayor, nosotros tenemos que implementar el sistema considerando la mezcla. Entonces aquí tenemos para nuestro caso que el aire para mezcla es mayor que el aire requerido. Y en términos generales, dependiendo de las condiciones de diseño, el aire requerido usualmente es mayor que el aire de mezcla, pero para este caso no. Y este es el que queremos evaluar. Entonces, ¿cómo debemos manejar esta condición? Pues bien, veamos. Entonces tenemos que para la condición de diseño, el aire requerido para mantener una condición de 2 miligramos de oxígeno es 4.789. Sin embargo, para mezcla es 8.464. Veamos esta tabla que tenemos acá. Nosotros tenemos que para el requerimiento de aire para mantener 2 miligramos de oxígeno por litro vamos a requerir 140 HP. Para la condición de mezcla de 8.649, la potencia requerida es nada más y nada menos de 245 HP. Ajá. Pero para esta condición de aire de mezcla, nosotros vamos a tener un nivel de oxígeno de 5,69 miligramos por litro, muy superior a la condición de oxígeno disuelto que se debe de tener en un reactor que está en el orden de los 2 miligramos por litro, tal como lo estamos señalando. Sin embargo, esto es un exceso de aire que se está transformando en energía. Sin embargo, la condición de diseño dice que yo tengo que trabajar con aire para mezcla para mantener esa biomasa en suspensión. Pues bien, sigamos evaluando el sistema desde el punto de vista del costo energético. Bien, seguimos manejando. La potencia en HP la convertimos a kilovatios y desarrollamos un índice de gestión, un KPI, un Key Process Indicator, que indica que para el aire requerido para la condición de asimilación de sustrato se requieren 0,13 kilovatios por hora por día por metro cúbico de reactor, mientras que para la condición de mezcla, para este ejercicio que estamos haciendo, está en el orden de los 0,23. Casi el doble. Para este caso, donde seleccionamos una condición de tiempo de retención biológico de 20 días, más las condiciones de datos de partida y condiciones de operación que elegimos para este propósito que estamos discutiendo. Pónganle cuidado, les he hablado de tiempo de retención biológico de 20 días. ¿Qué pasa cuando nosotros diseñamos con tiempos de retención biológico grandes? En la medida que vamos incrementando ese tiempo de retención biológico, el volumen de mi reactor se va incrementando. La producción de lodo va disminuyendo. Y hay que ponerle la lupa al requerimiento energético cuando nosotros estamos empezando a definir esas condiciones de tiempo de retención biológico. ¿Qué nos va a traer? ¿Cuál va a ser la inversión de capital? ¿Cuál va a ser el OPEX? ¿Cuál va a ser ese consumo de oxígeno para transformarlo en aire para esas condiciones de operación y definir esos requerimientos, esos sopladores que tenemos? ¿Qué considerar para mi diseño?
Y por eso estamos hablando hoy de los sopladores y algo más. Que ese es algo más que tenemos que analizar: consumo energético, y ver cómo poder ajustar esas condiciones de operación para resolver ese consumo energético que me está demandando ese sistema que estoy diseñando. Por cierto, en el canal Ingeniería Directo al Grano puedes consultar, seleccionar así los sopladores de tu planta de tratamiento de aguas residuales y ahorra energía. ¿Cuántos sopladores elegir? Aquí te dejo el link. Vamos a seguir profundizando. Entonces, nosotros acá desarrollamos y ampliamos esta tabla y colocamos el consumo en kilovatios en términos de día. Entonces tenemos 2.486 kilovatios hora por día para esta condición de 4.789 metros cúbicos por hora de aire, y tenemos 4.351 para la condición de mezcla, que es la que me está exigiendo el diseño. Pues bien, eso para una condición de costo de 15 centavos de dólar por kilovatio hora, vemos que para la primera condición del aire requerido, para el oxígeno requerido, tenemos un costo de $136.130 por kilovatio por año. Y para la condición de mezcla, $238.228 por año. Epa, ¿qué está pasando? Ahí estamos hablando de un orden por arriba de los requerimientos para remover la parte carbonácea, ese DQO en el orden de los $100.000 para mantener esa biomasa en suspensión en cuanto a los requerimientos de la remoción de la carga carbonácea. $100.000 más. Ahí empezamos a ver el problema con cierta delicadeza. Son $100.000, pero la condición de mantener la biomasa, la condición para mantener esos sólidos en suspensión, me exige esta condición de $238.228. Pues bien, la gerencia lo llama a usted, diseñador. Mire, ese consumo energético me lo tiene que evaluar y me lo tiene que reducir. Evalúe el sistema que usted está proyectando. ¿Cómo puede balancear? ¿Cómo puede reducir ese costo energético? ¿Y cómo puede reducir usted el CAPEX? Estamos hablando de un reactor de 19.000 metros cúbicos. Ajá, ¿qué puede hacer usted? Pues bien, veamos. Entonces, aquí aparece en escena qué pasa si yo utilizo esta condición, pero para mantener la biomasa en suspensión, yo incluyo un sistema de mezclado en ese reactor. Pues bien, tenemos que evaluar el consumo energético utilizando este aire requerido, pero tenemos que utilizar un mezclador para obtener esa biomasa en suspensión. Pues bien, entonces metemos el mezclador y hacemos el análisis. Y encontramos que para este volumen del reactor de 19.238 metros cúbicos necesitamos para mezcla 4 vatios por metro cúbico. Llevamos esto a kilovatios y tenemos 76,95. Bien, vamos a ver qué nos dicen los números. Tenemos que cuando utilizamos este sistema de aire se consume una potencia de 103,6. Síganme con el enlace, con el cursor, por favor. 103,6 kilovatios. Con el mezclador necesitamos 76,95, en la cual resulta que obtenemos 180,10,
Y para la segunda opción, con los sopladores nada más, utilizamos 181.3 kilovatios. Señores, nos quedamos en lo mismo. Quiere decir que la opción del mezclador no va para esta condición. Ajá. Y entonces la gerencia le sigue diciendo, ajá, resuélvame el problema del consumo energético. Porque a la final, ¿quién va a pagar ese consumo energético? Los contribuyentes. Y ese tamaño del reactor también lo pagan los contribuyentes. Y la gerencia te dice, resuélvame. ¡Pah! Se prende el bombillo y dice, ya sé por dónde ir. Veamos la propuesta. Y la propuesta está en el tiempo de retención biológico. De 20 días yo me voy a 8 días, logrando obtener en mis cálculos, de acuerdo a esos datos de partida, el CATAUL, esas condiciones de parámetros estequiométricos y cinéticos, y me da un volumen de 8.761 metros cúbicos. ¡Epa! Estamos reduciendo más del 50% del volumen, y eso significa un 50% de reducción en el CAPEX, en la inversión de capital que va a requerir ese proyecto. Ajá, y vemos que las condiciones de aire de 4.789 lo bajamos a 4.000. Sin embargo, por esta condición del tiempo de retención biológico de 8 días, vamos a producir más lodo. De 2.885 nos fuimos a 3.285. 400 kilos más. Y en términos de metros cúbicos por día producidos en el exceso de lodo de 280, nos vamos a 320, que son 40 metros cúbicos más. Bien, hay que evaluar, hay que analizar los posibles escenarios. Y a la final llegamos a lo que nosotros queríamos saber, cuántos sopladores para este nivel de aire que yo estoy utilizando de 4.000 para esta condición de 8 días de tiempo de retención biológico. Yo puedo seleccionar 2 sopladores. Cada uno puede manejar 2.000 metros cúbicos por hora más un backup. O puedo trabajar con 3 sopladores. Cada uno maneja 1.333 más un backup. Recapitulándose, el propósito de esto es evaluar alternativas. Cuando vemos el grado de consumo energético que se tiene que hacer cuando consideramos ese suministro de aire para mezcla en vez de suministro de aire para reducir la carga carbonácea que se esté analizando. Si te interesa profundizar sobre el tema de aireación, tenemos la Masterclass Optimización Aireación Burbuja Fina. Gracias por escucharme. Es un placer poder atenderlos y los espero en una próxima oportunidad. Suscríbete en el canal de Ingeniería Directo al Grano y activa la campana para recibir las notificaciones. Comparte con otros profesionales. Si tienes preguntas, déjalas en la caja de comentarios, que la misma puede ser útil para desarrollar un tecnotip de interés. Hasta pronto.